¿Alguna vez te has preguntado por qué el modo de ser de los seres humanos es tan distinto al del resto de los seres? Animales, plantas, ningún ser se asemeja al ser del humano. ¿Pero por qué es esto? Martin Heidegger se hizo las mismas preguntas. En Ser y Tiempo, Heidegger plantea como tema principal de estudio en su ontología existencial al ente que somos nosotros mismos, es decir, al Dasein. ¿Qué es el Dasein? Lo va a estudiar desde su modo de ser, que es la existencia. Ontología quiere decir el estudio del ser. Existencia en general quiere decir realidad efectiva, pero Heidegger lo va a utilizar con un nuevo significado, porque va a decir que la existencia es la existencia del modo de ser del Dasein propio, lo cual esto es la comprensión del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dasein comprende su ser, entonces le va en su ser su mismo ser, está abierto para sí mismo a medida que va ejerciendo sus posibilidades. Esta es la diferencia con el ente real, que no se comprende a sí mismo, entonces no puede ejercer ninguna posibilidad. Es por ello que una roca es una roca y una persona puede elegir ser ingeniero o puede elegir ser geógrafo, puede elegir un montón de otras cosas. Y a medida que se va haciendo, va ejerciendo sus posibilidades. Para Heidegger, la esencia del Dasein consiste en su existencia, esencia que no expresa un qué al modo del ente real, sino que expresa un modo de ser, la cual es la comprensión de su ser. Es decir, las características del Dasein no deben entenderse como propiedades que están ahí, sino posibilidades que se ejercen y remiten a lo que el Dasein está haciendo en cada caso. Por ejemplo, un Dasein puede en algún momento estar ejerciendo su posibilidad de ser estudiante y en otro momento puede ejercer la posibilidad de ser profesor. El Dasein tiene dos características fundamentales. Una de ellas es el ser posible y el ser cada vez mío. El ser posible quiere decir que el existir es sinónimo de ejercer una posibilidad y el ser cada vez mío quiere decir que la existencia le pertenece al mismo Dasein. Es distinto al ente real que no comprende su ser y es un ejemplar más de algún género. Por ejemplo, el perro es un ejemplar más del género perro. En cambio, el Dasein, que comprende su existencia, puede ejercer sus posibilidades y puede existir singularmente. A partir de estos dos conceptos, el de ser posible y el ser cada vez mío, Heidegger va a desarrollar dos conceptos bastante interesantes. El de la existencia propia y el de la existencia impropia. La existencia impropia es cuando el Dasein no elige su posibilidad, sino que más bien le es impuesta. Es como cuando, por ejemplo, una persona decide o más bien le imponen ser médico porque en toda su familia han sido médicos y esto en teoría le conviene, y a pesar de que el Dasein no esté muy acorde con eso, se deja llevar por su mundo cotidiano, por lo que le rodea, por lo que creen que él tiene que ser. En cambio, la existencia propia se da cuando el Dasein toma sus posibilidades y se apropia de ella. Entonces se va a dar cuando un Dasein elija quién quiera ser, por ejemplo. Esto no quiere decir que uno sea más que el otro, sino que más bien son distintas formas para vivir la existencia. Esto nos lleva a darnos cuenta de por qué el ser del ser humano es tan distinta al resto de los entes, porque solo el Dasein, solo el ser humano puede elegir ejercer una posibilidad o elegir no ejercerla. A diferencia de los demás entes que no comprenden su ser, por ende no pueden tomar decisiones, no pueden elegir una posibilidad ante otra porque simplemente son un ejemplar más de cualquier género. En cambio, el Dasein se comprende a sí mismo y tiene una tarea mucho más difícil que el resto de